El Señor les bendiga a todos mis amados hermanos. Bendito sea el Señor por la adoración que le rendimos juntos. Bendito sea Dios, que siga bendiciendo el ministerio de alabanza y de adoración y que sigamos como hijos de Dios todo el tiempo adorando con nuestros labios y con nuestras acciones al Rey de Rey y al Señor de los Señores, a nuestro Señor Jesucristo. Mis muy amados, les saludo en el nombre de Jesucristo. Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, y estamos listos para continuar con nuestra lección, con nuestra enseñanza. Gloria al Señor. Hoy nos toca la segunda parte y estamos viendo el tema de la Pascua y el Cordero. Gloria al Señor. Les anticipaba en nuestra primera lección de que yo di un extenso estudio el año pasado. Gloria a Dios, y me gustaría que lo buscara, lo escuchara, gloria al Señor, porque hay demasiada información acerca de este tema que es imposible cubrirlo, mis muy amados hermanos, en una sola sección. Así que para todos aquellos que no han escuchado o quieran recordar gloria a Dios, nuestra lección hace un año atrás, se llamaban las 10 plagas y la Pascua. Así que se los recomiendo altamente. Encontrarán cosas que en algún momento de tu vida se te hicieron difíciles entenderlas, pero se te van a aclarar completamente. Gloria a Dios. Hoy estoy dando en este año una parte que no mostré el año pasado. Gloria a Dios. Así que puedes tú accesar completamente todos nuestros videos virtuales que tenemos en nuestra plataforma poniendo mi nombre, Pastor Manuel Castro Jr. Y ahí aparecen todas las enseñanzas, pero si quieres toda la plataforma entera, tienes que suscribirte a nuestro canal. Suscríbete, lo único que necesitas es un correo electrónico. Cuando tú tienes un correo electrónico, solamente lo ingresas cuando tú te suscribes y te llegan automáticamente todas nuestras lecciones nuevas que nosotros estemos subiendo a nuestro canal de YouTube. También puedes accesar completamente una librería en nuestra plataforma de toditas las enseñanzas que hemos dado durante todos estos años y que Dios nos ha dado el privilegio para llegar a tantos hogares y a tantos corazones de los hijos de Dios. Bueno, mis muy amados, ¿qué les parece si comenzamos nuestra lección el día de hoy? Hoy estamos en la segunda parte del tema la Pascua y el Cordero. Estamos cerca, un par de semanas más, entramos en el día festivo. Gloria a Dios, pero es lindo siempre antes de que se llegue ese día que preparemos nuestros corazones y nosotros entendamos cada día más y mejor lo que estamos nosotros haciendo. Así que voy a ir, gloria al Señor, a mi primera cita, mis muy amados, que se encuentra en el libro de Éxodo, donde empezó todo esto de la Pascua. Éxodo capítulo 12, ahí empezó con el pueblo de Dios, el pueblo escogido, Israel. Gloria al Señor. En el capítulo 12 encontramos completamente el inicio, gloria a Dios, de la Pascua. Y como siempre les digo, no se puede entender un tema sin antes ir primeramente al inicio de cómo todo empezó para poder descubrir cada una de estas preciosas enseñanzas. Ahí en Éxodo capítulo 12, versículo 11, mismo llamado, y yo voy a estar leyendo de la nueva versión internacional. Ahí en la pantalla usted va a tener la Reina Valera 1960, la Reina de la Biblia que nosotros los cristianos evangélicos más usamos, pero para un entendimiento y facilitarle a usted que usted entienda las palabras, escojo alguna versión que se facilite, gloria al Señor, para usted. Así que vamos a ir, gloria al Señor, ahí en Éxodo, capítulo 12, versículo 11. Dice, comerán el cordero de este modo. Quiero pausar primeramente porque la Pascua se trata, gloria al Señor, del cordero. Todo lo que envuelve la Pascua es el cordero. Y desde el principio Dios instituyó que se necesitaba hacer algo. Punto número 1, se necesitaba comer cordero. Ahí donde usted se encuentra, el principio de la Pascua, en el capítulo 12 del libro de Éxodo, lo primero que se tenía que hacer era parte de la Pascua, era comer cordero. Ahora va a ir
él detallando cómo se necesitaba comer este cordero. Dice, comerá el cordero de este modo. Quiere decir, había una manera de comerlo, no de cualquier forma. El problema de hoy es que la mayoría de nosotros queremos hacer las cosas a como a nosotros se nos parezcan o como nosotros pensamos que deben de ser. Mi muy amado, Dios dejó específicamente en su palabra lo que cada uno de nosotros teníamos que hacer, y a lo que nosotros debíamos de creer era solamente a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura. Entonces en el verso 11 nos dice, comerán el cordero de este modo. ¿De qué modo? Dice, con el manto ceñido en la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Ahora, quiero explicar esto, ¿ok? Porque cuando cualquier persona lee esto, no anticipa que esto era una liberación. El pueblo de Israel en ese momento estaba siendo liberado por el Dios de Israel, y por eso ellos tenían que estar listos, 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 listos. ¿Y cómo lo tenían que estar? Con el ceñido, con el manto ceñido en la cintura, quiere decir bien fajado. Gloria al Señor. Cuando un trabajador iba a ir de partida a hacer una labor, gloria al Señor, o si iba a ir a un gran viaje, lo primero que tenía que hacer era ceñir, gloria a Dios, su cintura con ese cinto. Y después dice, con las sandalias puestas. Obviamente nadie puede salir. La palabra éxodo significa salida. Nadie puede salir si no traían las sandalias puestas. Hoy diríamos nuestros zapatos puestos. Con la vara en la mano, la vara era necesaria para varias cosas. Era necesaria para el camino pesado. Era necesaria por si alguna bestia del campo salía, uno tenía cómo defenderse. Era necesario para uno inclinar su cuerpo y seguir avanzando. Y dice, y deprisa. Quiere decir, no había tiempo para pensar esto dos veces. Dios los iba a liberar, pero tenían que comer ellos el cordero. Y cuando ellos comieran esto, ellos deberían de estar listos, que en cuanto terminaran ellos de comer, era la partida. Y por eso finaliza el verso 11 diciendo, se trata de la Pascua del Señor. Ahora vamos a decir algo. Si tú y yo comiéramos el cordero o estuviéramos comiendo el cordero, ¿verdad? Bueno, obviamente que yo no voy a estar con mi manto ceñido en la cintura, ni con las sandalias puestas, ni con una vara en la mano y listo para salir fuera de mi casa. No. La liberación ha sido muy diferente. Hay un sentido espiritual. Y para entender el sentido espiritual, siempre se encuentra el mandamiento físico. Escúchame bien lo que te voy a decir, mi muy amado. En las escrituras siempre se encuentra el mandamiento físico y el aspecto espiritual. Quiere decir lo que significa hoy en nuestros tiempos para nosotros. ¿Qué es lo que significa todo esto? Que si nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo con todo el corazón, pasamos de la muerte a la vida, de una esclavitud a una libertad completa, y del juicio de la divina protección, gloria al Señor, hacia Dios. De un juicio, gloria al Señor, donde estábamos atados, esclavizados, a una libertad completa. Ahora, mi siguiente cita, mismo llamado, quiero que vayamos todos a Juan, al Evangelio según nuestro hermano Juan, capítulo 5, versículo 24, de la Nueva Traducción Viviente, una vez más, por favor, la Nueva Traducción Viviente. Dice, este será un día para recordar. ¿Cómo así, pastor? Claro, fíjate bien lo que dice. Este será un día para recordar. ¿Para qué era? Para recordar. Y después dice, cada año de generación en generación. Aguántese un poquito, por favor. Lo que se tenía que hacer es que en esta celebración, el día que se fuera a celebrar la Pascua, porque esto se tenía que celebrar año con año, es un mandamiento divino, no lo podemos despegar de la Biblia. No podemos arrancar las hojas que se encuentran ahí y decir que no. No, esto tenía que ser año tras año un recordatorio. Era para recordar. Y sigue diciendo el verso, este será un día para recordar. Cada año de generación en generación deberán celebrarlo. Ahora, en ese recordatorio, ¿qué se tenía que hacer? Una celebración. No solamente el recordarlo, pero ahora el celebrarlo. Gloria a Dios. Demasiada gente hace una cosa sin hacer la otra. Unos lo recuerdan, pero no lo celebran.
Y otros dicen celebrarlo sin verdaderamente recordarlo. ¿Qué nos sigue diciendo el verso? Deben celebrarlo como ¿qué? Como un festival especial al Señor. En otras palabras, como una gran fiesta. Esto era un momento de celebración. Esto era un momento, ¿por qué? Porque era liberación, era libertad de la esclavitud. Gloria al Señor, a ser libres completamente. Y dice y termina diciendo el verso, esta es una ley temporal. No, para siempre, para siempre. Ahora miremos lo que pasó en el nuevo pacto, porque es importante que cuando citamos y recordamos y nos vamos y nos retrocedemos y nos regresamos hacia atrás, ahora tenemos que ir hacia adelante para ver exactamente qué es lo que pasó en los cumplimientos divinos de Dios. En Lucas capítulo 22, versículo 7 y versículo 8, una vez más, de la nueva versión internacional estoy leyendo. Lucas 22, 7 y 8. Espero que estés tomando nota en todo esto, mi muy amado, porque necesitamos seguirnos enriqueciendo de la palabra de Dios y seguir aprendiendo. Dice, cuando llegó el día de la fiesta, que era una fiesta, cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debían sacrificarse el cordero de la Pascua. Quiere decir que la Pascua y los panes sin levadura estaban completamente conectados. No se podía separar el uno y el otro. Usted continuamente lo va a ver en la Biblia, que cuando se habla de la Pascua, se habla de los panes sin levadura. Y cuando se habla de los panes sin levadura, obviamente empezó la Pascua. Regreso una vez más a decir, a reiniciar el verso. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que se debía sacrificarse el cordero de la Pascua, ya miraron, necesitaba haber un sacrificio, necesitaba haber un cordero y se necesitaba sacrificar. Versículo 8, esto eran los tiempos de Jesucristo. Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Vamos a detenernos un poco. Aquí miramos que aún Jesucristo manda a sus discípulos a hacer los preparativos. Quiere decir que se necesitaba hacer los preparativos antes de la celebración de esta gran memoria, este gran recordatorio, esta gran fiesta. Habían preparativos que hacer. No esperaban hasta el último día y decían, pues ahora celebremos la Pascua. No, había una preparación. Había una manera, gloria al Señor, de hacer las cosas. Recordemos que todo esto empezó con el pueblo de Israel, a lo que hoy nosotros llamamos el pueblo judío. En aquel entonces eran los hebreos, no se les llamaban judíos, era el pueblo hebreo. Jesucristo era un judío, tú no puedes olvidarlo. Los apóstoles o los discípulos eran judíos, no puedes tampoco olvidarlo. Entonces tenemos a un Jesús que todos nosotros lo recibimos y lo aceptamos como el gran Salvador, pero a veces olvidamos que era judío. Y a veces hablamos, gloria al Señor, de las cosas y olvidamos que los apóstoles también eran judíos. No podemos olvidarlo. Tú no puedes amar a Jesús odiando a los judíos. Tú no puedes amar a Jesucristo y decir que tú eres un hijo de Dios y tú odias al pueblo de Dios, que son los judíos. Los judíos nunca han sido reemplazados. Cuando Cristo venga, la Escritura nos dice que Él vendrá, gloria al Señor, y dice, Israel será salva. Todo Israel será salvo. Ese es otro tema, pero ahí se lo dejo, gloria al Señor, para que se siga saboreando solamente en su pensamiento. Regresemos entonces que Jesucristo estaba celebrando la Pascua. Él sabía que un cordero se necesitaba sacrificar. ¿Y qué nos manda hacer a sus apóstoles? ¿Qué les manda decir a los discípulos que todavía no eran los apóstoles, eran llamados los discípulos todavía en ese tiempo? Los manda a hacer los preparativos. ¿Para qué? Para que comamos. La Pascua se trataba de comer algo. No solamente era espiritualmente hablando, no. Aquí había algo físico que se necesitaba hacer. Se necesitaba comer la carne de un cordero. Ese era el mandamiento
y así se debería de recordar y celebrar. Escúchenme bien, mis muy amados, no podemos quitarle las páginas al libro santo y decir, bueno, Jesucristo todavía. No, hermano, Jesucristo fue nuestro ejemplo. Él nos dio a nosotros los ejemplos para que nosotros aprendiéramos de ellos. Si algo había que Jesucristo no quería que nosotros hiciéramos, Él siempre lo decía. Lo voy a volver a repetir una vez más. Si Jesucristo no quería que tú y yo hiciéramos algo, Jesucristo lo decía. Y si no lo decía, entonces quería que lo hiciéramos. Quería que lo recordáramos. Quería que lo celebráramos. A menos de que uno de los apóstoles haya dicho, bueno, recibí mandamiento de Dios y Dios no quiere que lo hagamos de esta manera. Pero en las escrituras no se encuentra nada de eso. Pero seguiremos estudiando para que nos demos cuenta, gloria al Señor, qué tan rica es la palabra y cómo nosotros podemos seguir enriqueciendo nuestras vidas y preparando nuestros corazones para esta Pascua que viene. Gloria al Señor. En el capítulo 22, ahora vamos a dar lectura allí mismo en Lucas al versículo 13 y al versículo 15. Tú puedes leer todo el capítulo si tú quieres, pero yo solamente voy a tocar los versos clave para darte un poco de luz, gloria al Señor, y que el Espíritu Santo te dé más luz a ti. Dice, ellos se fueron, acuérdense que los había mandado a qué, a hacer los preparativos, ¿ok? Para que ellos comieran la Pascua, tenían que comer la Pascua. No era un simbolismo solamente, había que hacer algo, gloria al Señor. Y ellos se fueron y encontraron, dice el verso 13, y ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon. ¿Qué prepararon? La Pascua. Había que prepararla. Gloria al Señor. El Señor nunca dijo cuando Él celebró esto, bueno, esto solamente es un simbolismo. No, había que hacer algo. Ahora vamos a ir entendiendo por qué esto se va desenvolviendo, ¿verdad? Porque conozco tanta gente, yo, que lo único que quiere entender es el sentido espiritual de todas las cosas, pero tú no puedes entender el sentido espiritual. Tú necesitas ser partícipe del acto físico de hacer las cosas para que el acto físico te lleve a lo espiritual y te haga entender todo lo demás. Continúo, gloria al Señor, leyendo, y voy a volver a leer porque en la explicación tal vez tengo que recordar. En el versículo 3 dice, ellos se fueron y encontraron todo tal como Él les había dicho, Jesús. Así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles, aquí sí ya son llamados los apóstoles, se sentaron a la mesa. ¿Qué hicieron? Se sentaron a la mesa a hacer algo, obviamente. Entonces les dijo, he tenido muchísimo deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Vamos a detenernos un poco. Si verdaderamente no hubiera sido importante comer la Pascua, entonces, ¿por qué Jesús la estaba comiendo? ¿Por qué Jesús dijo que tenía muchísimo deseo de comer esa Pascua? Si hubiera solamente sido la importancia de un sentido espiritual, pues no había que comer nada. Hubieran llegado ellos y les hubiera dado solamente el sentido espiritual y ahí se hubiera acabado todo. Pero mis muy amados hermanos, no podemos ignorar lo que está escrito. No podemos espiritualizar todo. Tenemos que ver exactamente lo que la escritura nos está diciendo. No podemos evadir y decir, bueno, lo que él trataba de decir. No, lee lo que está escrito y entiendo lo que él está diciendo. He tenido muchísimo deseo de comer. Dijo que él tenía el deseo de comer esta Pascua. ¿Qué es lo que quería comer? Esa Pascua con ustedes antes de padecer. Quiere decir, esta va a ser mi última cena con ustedes. Y es lo que nosotros, los cristianos evangélicos, llamamos a veces la última cena. Pero a veces lo que se puede evadir es que ellos iban a comer. Y esa es la parte que a veces se puede evadir o hacer a un lado o pensar que no era importante. Ahí mismo, ahí en el versículo 22, quiero que observemos lo que dice el versículo 19. Y vaya subrayando todos estos puntos que son sumamente importantes. Gloria al Señor, para que tú nunca permitas
Gloria al Señor, que te confunda alguien. Fíjate bien en todo lo que está escrito. En el versículo 19 dice, pero tomó pan, y después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Ahora, después de esa cena que habían tenido y en medio de la cena, gloria al Señor, que habían comido, ahora el Señor toma pan y después de dar gracias, lo parte enfrente de ellos, se lo dio a ellos y dijo, ahora le da el sentido espiritual, pero no antes de haber comido. Primeramente habían comido y ahora viene y después de que ellos habían comido y faltaban otras cosas que se tenían que hacer, ahora viene él, parte el pan, gloria a Dios, y cuando parte el pan ahora les explica ese partimiento de ese pan. Y ahora les dice, este pan es mi cuerpo. Ahora, aquí es donde entra el sentido espiritual y el simbolismo de ese pan partido. Aquí es donde ahora tenemos que entender el sentido espiritual de aquella cena que se había hecho. La cena había sido física. Ahora tenemos que entender la parte espiritual. Este pan es mi cuerpo. Ahora, ese pan lo que iba a hacer era un simbolismo de aquel cuerpo que iba a ser entregado. Todavía no había sido entregado el cuerpo. Él todavía no había ido a la cruz del Calvario. Él lo que está haciendo es una representación de que así como ese pan estaba siendo, gloria al Señor, partido, quebrado, de la misma manera su cuerpo de él, cuando estuviera y llegara a la cruz, iba a estar también partido y quebrado. ¿Para qué? ¿Para qué? Gloria al Señor. Por ustedes, le dijo él. ¿Quiénes eran ellos? Los que habían creído en él. Ese cuerpo, ese pan, en ese momento es un simbolismo de lo que iba a pasar después, porque todavía no había pasado. Ese pan que ellos iban a comer en ese momento no era el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo todavía no había sido sacrificado. Es lo que está trayendo a ellos, es que ellos tengan una memoria, primeramente, de lo que era el Cordero Pascual en todos los tiempos de sus padres, sus abuelos, la generación, en todo lo que habían ellos aprendido desde Éxodo capítulo 12. Y ahora él está dando el cumplimiento. Pero ese pan que él está partiendo en esos momentos, mi muy amado, no es el cuerpo físico de él, porque el cuerpo físico de él estaba enfrente de los ojos de ellos. ¿Cuánto me están entendiendo? El cuerpo físico de Jesús estaba enfrente de ¿quiénes? De los apóstoles. Cuando él agarra el pan y comienza a partirlo, y él dice, este es mi cuerpo. Bueno, si ese es su cuerpo, entonces, ¿qué era el cuerpo físico de él? ¿Eran dos cuerpos? No, no eran dos cuerpos. Era un solo cuerpo. Pero él les está diciendo, en otras palabras, este es el simbolismo de lo que va a pasar. Antes de que me pase a mí, esto es lo que va a pasar. Aquí está el pan y lo voy a separar, lo voy a quebrar. Recuérdense que ese pan era un pan sin levadura. Quiere decir que con facilidad se podía quebrar. Ya, cuando se tomaba en ese momento y se apretaba y se le daba un poquitito de fuerza, el pan se partía. Cuando él dice, este pan es mi cuerpo, es el simbolismo de lo que iba a pasar después con él. No te puedes perder esto. No te puedes perder. Él está hablando de lo que viene después, no de lo que estaba pasando en ese mismo momento. Él está diciéndole, voy a dar a ustedes una figura de lo que me va a pasar a mí después.
Y tal vez, aunque no lo puedan entender en este momento, lo entenderán cuando me pase. Y por eso viene él y le dice, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Ahora les recuerda que en la cruz del Calvario, cuando él fuera ahí y ellos lo miraran crucificado, ese momento él lo estaba haciendo todo por todos sus hijos que estaban ya creyendo en él y por todos aquellos que iban a creer después. Y dice él, hagan esto. ¿Quiénes? Los que ya creían, en memoria de mí. En otras palabras, era un memorial una vez más. Y este memorial, gloria al Señor, se tenía que hacer en la celebración de la Pascua. Ahora continuemos, gloria al Señor, y espero que ahora tomes una figura correcta de lo que se estaba celebrando y que ese pan no era el cuerpo físico de él porque él todavía no había muerto. Era solamente un simbolismo. Hay que entender las escrituras, hay que entender lo que es literal y lo que es simbólico. No podemos llamar a algo simbólico, gloria al Señor, cuando es literal. Y no podemos llamar a algo literal cuando es simbólico. ¿Por qué? Porque aquí con claridad se nota que esto era un simbolismo completo, porque él todavía no había sido partido, no había sido crucificado, él todavía estaba presente con ellos, él no había sido llevado a la cruz del Calvario, no lo habían azotado, nada de esto había pasado, pero él les está dando ya lo que iba a pasar en una figura. Por eso nosotros los cristianos evangélicos comprendemos con claridad lo que la Escritura dice. Y lo que la Escritura dice en este momento, el que les estaba dando el ejemplo de lo que iba a pasar después. Tomó el pan y dijo, este pan es mi cuerpo. Ese pan era el cuerpo. No, está dando un ejemplo. Está dando un ejemplo en ese momento. Y por eso nosotros sabemos que esto es la parte simbólica. La parte física fue que ellos habían comido el cordero. La parte física es que ellos habían comido. Esa era la parte física. Pero ahora él está hablando del simbolismo, de la parte espiritual que significaba esto. Este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. ¿Había muerto Cristo Jesús? No. ¿Había sido crucificado? No. Entonces todo esto era que un simbolismo. ¿Para qué? En ese momento, para que todos hiciéramos memoria de él. Era memoria de él. Todo esto apuntaba ¿a dónde? Al sacrificio que él iba a hacer, pero todavía no había hecho. ¿Me están entendiendo, mis muy amados? Ahora, en qué momento se debía celebrar esto, según la Biblia? ¿En qué momento se debía celebrar esto según las escrituras? Y si hubo un cumplimiento verdaderamente, que lo podemos leer. Bueno, vamos a Deuteronomios capítulo 16, versículo 2. La nueva versión internacional, para eso que están tomando nota, Deuteronomio 16, 2. Dice el verso 2. En la Pascua, ¿a dónde? En la Pascua del Señor tu Dios, sacrificarás de las vacas y ovejas en el lugar donde el Señor decida habitar. Una vez más, en la Pascua del Señor tu Dios, sacrificarás de las vacas y ovejas en el lugar donde el Señor decida habitar. Ese era, gloria al Señor, el mandamiento divino que Dios le había dado al pueblo. Pero ahora vamos a ver exactamente dónde se cumplió y cuándo se cumplió todo esto. En Mateo capítulo 27, en Mateo capítulo 27, versículo 45 y versículo 46. Vamos para allá, mis amados. Mateo 27, 45 y 46. Si tú tienes alguna pregunta, tú puedes escribirnos directamente a nosotros vía texto por WhatsApp. Siempre nuestro teléfono está al final de cada una de nuestras enseñanzas. Ahí en Mateo capítulo 27, versículos 45 y 46. Mira lo que dice la nueva versión internacional. Dice, desde el mediodía
desde el mediodía y hasta el mediodía, del mediodía hasta hasta la media tarde, perdón. Desde el mediodía y hasta la media tarde, del mediodía hasta la media tarde. Eso significan las 3 de la tarde, ¿ok? Las 3 de la tarde. Toda la tierra quedó en oscuridad. ¿Cómo quedó toda la tierra? En oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza. Aquí ya estaba en la cruz, crucificado. Elí, Elí, lama sabatani. Elí, Elí, lama sabatani. Que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento él sintió la carga, el peso completo del pecado cargada en sus hombros. Nunca él había experimentado el pecado en él, porque acuérdense que la escritura nos dice con claridad que él era santo, que él era puro, que él era inmaculado, el único santo completamente en la Biblia, el único sin mancha, el único sin pecado, bíblicamente hablando. No estoy hablando de la gente religiosa que a veces dice disparate, que dice que aquella persona no tiene pecado y que la otra no tiene pecado. No creas a esas mentiras. La Biblia nos dice quién verdaderamente no tenía pecado. Y el que no tenía pecado, el único, era Cristo Jesús. Él era el Cordero que necesitaba no tener pecado para poder ser inmolado y pagar por el precio de todo el mundo. Por eso él dice, Elí, Elí, lama sabatani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiero que entiendas esto. Cuando tú verdaderamente caminas bien delante del Señor, cuando tú caminas y reconociendo tu humanidad, sabiendo de que nuestra humanidad es débil, que nuestra humanidad es caída, que en nuestra humanidad podemos nosotros tropezar, podemos equivocarnos, reconociendo todas esas cosas. ¿Verdad que cuando tú andas caminando delante del Señor y andas haciendo lo mejor que tú puedes y de pronto tú cometes un error, de pronto tú pecas delante de Dios o delante de los hombres, ¿verdad que en ese momento te sientes bien mal? ¿Verdad que en ese momento sientes un peso en tu corazón, algo horrible que no te deje en paz? Imagínate. Yo sé que tú me comprendes. Gloria al Señor. Porque una persona que usualmente no miente, no es su naturaleza cristiana mentir. Y por alguna razón lo hace. En ese momento, después que lo hizo, se siente bien pésimo. Se siente bien mal. El cristiano que un día fue un ladrón, pero dejó de robar. Pero por alguna causa comete el error y lo vuelve a hacer. Y es la primera vez que lo hace después de muchísimos años. No estoy justificando la causa. Lo que estoy diciendo es que en el corazón de esa persona en ese momento uno se siente pésimo. Es como la primera vez que un joven, le voy a hablar a los jóvenes, la primera vez que tú le mentiste a tu papá, la primera vez que tú le mentiste a tu mamá, solamente para salirte del problema en que tú te encontrabas. ¿Verdad que dentro de tu corazón, aunque en ese momento te despidieron como que no había pasado nada, verdad que dentro de tu corazón tú te sentías horrible? Absolutamente que sí. Yo me recuerdo, porque aún en nuestra vida baja y pecaminosa que nosotros los humanos tenemos, cuando nosotros ya comenzamos a caminar con Dios y comenzamos a hacer lo correcto delante de Dios y el Espíritu Santo nos da las fuerzas y nos impulsa a hacer lo correcto, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en el Espíritu de Dios. Así dijo el apóstol Pablo. Y todos nosotros decimos amén a eso. Y de pronto cometemos un error, nos sentimos pésimos, pésimos. Gloria al Señor. Ahora imagínate, solamente una falta, tú te sientes bien pésimamente mal.
Ahora imagínate cargar completamente con todo el peso, con todos los pecados del mundo, los del pasado, los del presente y los del futuro. Exactamente eso fue lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso él asintió, en ese momento sintió como el abandono de aquella santidad que él tenía, de aquella pureza. Él es el puro, él es el santo, él es el sublime, él es el inmaculado, él es. No te dejes mentir de la religión, que te digan que hay otra persona sublime, que hay otra persona que es santa, que hay otra persona, gloria al Señor, que es pura. No es cierto. No es cierto que en esta Pascua, gloria al Señor, que en esta celebración Dios mismo nos abra completamente el corazón y nos quite cualquier venda que pueda estar ahí impidiéndonos el ver correctamente. Deja el pensamiento religioso y ve lo que la Escritura nos dice. Pero ¿qué se ha vivido con este pensamiento por 20, 30, 40, 50 años y se lo has proclamado a todo el mundo creyendo que era verdad? Bueno, acepta que estabas equivocado. No es humano el equivocarse. No te puedes equivocar tú. No me puedo equivocar yo. Absolutamente que sí lo puedo. Soy humano. Eso me hace humano, que me puedo equivocar. El problema es que en nuestra humanidad nosotros permanezcamos en el pecado, permanezcamos siendo engañados y por no avergonzar nuestra propia carne y decir que nos hemos equivocado, gloria al Señor, delante de mucha gente, gente que nos ha escuchado, porque no lo aceptamos. Yo creo que ahí es donde recibimos de parte de Dios una gran bendición y un gran premio, cuando aceptamos que hemos fallado, cuando aceptamos que nos hemos equivocado y cuando hemos hecho algo y hemos dicho algo que verdaderamente no ha sido bíblicamente correcto. Pastor, ¿te has equivocado antes? Absolutamente que sí. Absolutamente que sí. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando yo lo he hecho, gloria al Señor, lo he rectificado y he enseñado correctamente. Porque es de humanos el equivocarse. Cualquier persona que se quiera pensar, gloria a Dios, que nunca comete error, que nunca se puede cometer un error, esa persona, hermano, te está mintiendo. No hay ninguna persona infalible a menos que sea Dios mismo. Ninguna persona humana de carne y de hueso puede ser infalible. Quiere decir que nunca comete una falta. Eso significa infalible. Que nunca se puede equivocar. Todos nosotros nos equivocamos. Por eso Cristo Jesús estaba cargando con el peso del pecado, de las equivocaciones de todos en ese momento. ¿Usted me está entendiendo, mi muy amado? Espero que lo estés haciendo y estés entendiendo que Cristo Jesús, el Cordero Pascual, gloria al Señor, la Pascua y el Cordero que hoy estamos estudiando, te dio una bendición tremenda como me la está dando a mí. Gloria al Señor. Bueno, vamos a proseguir. ¿Qué te parece? Gloria al Señor. En Éxodo capítulo 12, en el versículo 43 al versículo 46, hay algo que siempre me llamó la atención cuando yo leía esto. Y cuando yo leía esto, gloria al Señor, me llamaba bastante la atención. Fíjate lo que dice Éxodo 12, versículos 43, 44, 45 y 46. Dice en el verso 43, dice, el Señor, estoy leyendo la nueva versión internacional, la nueva versión internacional. Dice, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, estas son las normas para la Pascua. En otras palabras, estas son las cosas que tú tienes que hacer. Estas son las instrucciones. Ningún extranjero podrá participar de ella. Quiere decir, de la Pascua. Verso 44. Podrán participar de ella todos los esclavos que hayas comprado con tu dinero, siempre y cuando los hayas circuncidado antes. Quiere decir,
aún los que no son judíos, pueden ser partícipes, pero antes tenían que recibir lo que se le llama la circuncisión, que era un rito que Dios le había pedido al pueblo, gloria al Señor, de Israel, que tenían que al octavo día al niño le tenían que tomar el prepucio y circuncidarlo, cortarle el prepucio. Esa era una señal de pacto. Entonces, si alguien iba a ser partícipe de la Pascua bíblica, la Pascua bíblica, no la Pascua religiosa, no la Pascua inventada de los días de hoy, que tantas religiones lo hacen. Estoy hablando de la Pascua bíblica. Tenían que circuncidarse todo extranjero. En otras palabras, aquel que no era judío. Versículo 45. Ningún residente temporal, o sea, una persona que te visita, ni trabajador a sueldo podrá participar de ella. La Pascua deberá comerse. ¿Qué se tenía que hacer en la Pascua? La Pascua deberá comerse. ¿A dónde? ¿A dónde se tenía que comer la Pascua? En casa. Espérese, que esto es lo que olvidan infinidades de miles de personas. La Pascua deberá comerse ¿a dónde? En casa. No te está gustando. Si tú eres un religioso, no te está gustando esto. Porque tú sabes que tú no lo haces en casa. Aquí la escritura lo dice bien claro. Estas eran las instrucciones, las normas que Dios había instituido. ¿Tú crees que Jesucristo violó esto? No. Por eso Jesucristo mandó a sus discípulos a prepararlo. ¿Y a dónde comió Jesucristo la Pascua? En una casa. No fue a la sinagoga, no fue a la iglesia, lo hicieron en su casa. Ay, Dios mío, ayúdame por favor con esto. Ayúdame por favor con esto. Verso 46, lo vuelvo a leer. La Pascua deberá comerse en casa y de allí no se sacará ni un solo pedazo de carne. Entonces, ¿qué se tenía que comer en la Pascua? Carne. Una vez más lo voy a leer. Verso 46. La Pascua deberá comerse en casa. Si alguien te dice, no, es que tú tienes que hacerlo en la iglesia porque eso fue lo que Cristo instituyó. No es cierto. Cristo no instituyó eso. La Biblia no dice eso. La escritura no dice eso. La religión falsa sí lo dice. Los engañadores sí lo tuercen. Los mentirosos siguen mintiendo. Y los que se han equivocado necesitan rectificar esto. Verso 46. Oh, pero es que esto es el antiguo pacto. Bueno, enséñame tú en el nuevo pacto donde dice que lo tienes que hacer en la iglesia solamente. No lo dice. No lo dice. Lo que sí dice es que las personas que lo hagan de acuerdo a este mandamiento tenían que estar circuncidadas. Y ahorita voy a hablar de eso, porque eso es importantísimo que tú y yo lo entendamos. Pero leamos una vez más el 26 para sacarle todo el jugo a esto. La Pascua deberá comerse en casa y de ahí no se sacará ni un solo pedazo de carne. Quiere decir, todos se lo tenían que comer. ¿Y qué es lo que tenían que comer? La carne. ¿De qué? Obviamente del cordero. Pero es increíble lo que la religión le hace creer a uno. Es increíble cómo la religión le miente a la gente. Cómo tuercen las escrituras para engañar a las personas tan inocentes que son. Tienen una labia para mentirles y torcer las escrituras. Pero mi muy amado, si tú estás escuchando, por favor, despierta. Deja que el Espíritu Santo te alumbre y no te dejes engañar, por favor. Por favor, mi muy amado. Religiones que dicen que no se debe de comer carne durante la Pascua. Por favor, abre tus ojos. Sal corriendo de esos lugares, apártate de esas religiones que te están engañando, han engañado a tus padres, a tus abuelos, a todas las generaciones. Por favor, abre los ojos.
Mira, yo lo que tengo en contra es en contra de las mentiras. Yo no tengo nada en contra de la gente. Yo no tengo nada en contra de la gente que se equivoca. Son humanos. Los comprendo porque yo también me equivoqué hace muchísimos años atrás. Pero mi muy amado, desde que Dios comenzó a abrirme los ojos y a darme luz, yo he predicado, gloria al Señor, con todo mi corazón para que la gente salga de la mentira y entienda lo que la Escritura dice. Pero el verso 46 no termina ahí. No termina ahí el verso 46. Dice, la Pascua deberá comerse en casa y de allí no se sacará ni un solo pedazo de carne. Tampoco, aquí es donde viene, se le quebrará ningún hueso al animal sacrificado. Aquí es donde no se le podía romper ningún hueso al animal. En ese momento era un corderito, gloria al Señor, o era, gloria al Señor, ¿cómo se dice? Un becerrito. Gloria a Dios. Entonces no se le podía quemar ningún hueso. En otras palabras, no se podía cocer porque para cocerlo se puede romper los huesos. La Escritura por eso nos decía que tenía que ser asado. Pero vamos a seguir viendo todo esto. Entonces, ¿cuál fue el cumplimiento en todo esto? Miremos lo que dice Juan, el Evangelio según nuestro hermano Juan, capítulo 19, versículo 33. Mira lo que nos dice Juan, capítulo 19, versículo 33. Voy a leer una vez más de la nueva versión. Dice Juan, capítulo 19, verso 33. Dice, pero cuando se acercaron a Jesús, esto es, cuando él ya estaba en la cruz y cuando él había dicho las últimas palabras, ¿verdad? Había dicho las últimas palabras. ¿Se acuerdan que había dicho el Señor, que había gritado, Elí, Elí, lama sabatani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gloria al Señor. Ahora ya viene aquí, donde él ya había entregado su espíritu, donde había dicho él, gloria al Señor, consumado es. En otras palabras, he terminado, y expiró su espíritu y murió. En el versículo 33 dice, pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Proféticamente, el mandamiento físico decía que no se podía quebrar ningún hueso del animal sacrificado. Jesucristo cumplió con los requisitos del Padre. El Padre había estipulado todo esto en Éxodo capítulo 12, lo de la Pascua. No podemos quitarle a esto y tampoco podemos añadirle. La Escritura está plantada y clara. Cuando ellos llegaron, usualmente lo que pasaba es que si la persona no había muerto y ya eran las 3 de la tarde, acuérdense que el día se acababa a las 6 de la tarde, faltaban 3 horas para que el día se terminara y entrar el próximo día. Entonces ellos ven, gloria al Señor, y se tienen que asegurar que él estuviera muerto. Si él no estaba muerto, le tenían que quebrar las piernas para que todo el peso de su cuerpo, gloria al Señor, completamente se cargara y él ya no tuviera más oxígeno. Que hubiera ¿cómo se dice? Un desangrado interno, un desangramiento interno completamente, que él quedara sin oxígeno, porque cuando hay desangramiento interno, tú te quedas sin oxígeno. Y eso fue exactamente lo que ya había pasado con él. Entonces ellos van, los soldados, a asegurarse que él ya esté muerto. Porque si él no estaba muerto, todavía estaba vivo, solamente quedaban 3 horas y tenían que quebrarle las piernas para que él muriera en un par de minutos más. Pero cuando ellos se acercaron, se dieron cuenta que él estaba muerto. Y aquí se cumplió el mandamiento, las normas de la Pascua en la vida de Jesús. Jesús cumplió con los mandamientos del Padre. Jesús no rompió los mandamientos de la Pascua. Él los cumplió uno por uno, aún hasta el punto de su muerte. Espero, mis amados hermanos, que hayas entendido esto, porque iba a entrar en otra cosa, pero yo creo que me voy a detener aquí.
Me voy a detener porque si yo me meto en lo demás, hermano, ya no nos vamos a poder salir después de un tiempo. Entonces, ¿qué te parece si hasta aquí llegamos el día de hoy? Y solamente, ahí donde tú te encuentras, solamente le agradecemos a Dios. Ahí donde tú te encuentras, ahí le agradeces en tu corazón. Pon tu Biblia a un lado, pon tu libreta a un lado, pon tu cuaderno a un lado. Todos aquellos que siempre están tomando nota, que desean un día ser grandes maestros, grandes enseñadores de la palabra, ponlo a un lado, inclina tu rostro. Y ahí donde estás, tú, con tus propias palabras, con las palabras que te salen del corazón, dale gracias tú a Dios, ahí en tu corazón, ahí en la intimidad de donde solamente Dios te escucha, ahí en la intimidad donde nadie puede escuchar lo que tú estás diciendo, pero el Padre sí lo escucha. El Espíritu Santo está listo para tocar tu corazón y lo más profundo de tu alma. Mira, yo no sé cuántos años tú tienes celebrando o creyendo celebrar la paz. La Escritura ha sido escrita para que ninguno de nosotros seamos engañados. Si en algo nos hemos equivocado, ¿por qué no decirle al Señor que humanamente nos hemos equivocado? ¿Y por qué no decirle al Señor, Señor, yo quiero verdaderamente en este año celebrar la Pascua correctamente? Primeramente necesito entender tus mandamientos físicos que yo debo de cumplir. Y después entender el entendimiento espiritual de cada uno de ellos. Tú no puedes decir que tú entiendes el mandamiento espiritual sin cumplir el físico. Vas a estar corto. Vas a estar corto delante de Dios. Dios dice lo que tenemos que hacer. ¿Por qué queremos pelear en contra de Dios? ¿Por qué queremos hacernos más sabios nosotros? Y decir, esto no es necesario. Cristo no lo ha dicho que no es necesario. ¿Qué es lo que Cristo ha dicho? ¿Por qué no le pedimos con humildad y con sinceridad al Señor? Señor, muéstrame cómo es que esto lo debo de hacer. ¿Cómo es que esto se debe formar en mi vida? ¿Cómo yo debo celebrar verdaderamente esta Pascua y este Cordero? ¿Cómo yo lo debo de hacer? ¿Cómo mi familia lo debe de hacer? ¿Cómo mi casa lo debe de hacer? Yo no sé si tú vas a una iglesia cristiana evangélica, pero si no vas a una iglesia cristiana evangélica, yo te recomiendo que vayas. Yo te recomiendo, ahí con tu rostro inclinado, inclina, tú estás orando, yo estoy hablando. Si tú todavía no has sido partícipe de una iglesia cristiana evangélica, yo le pido a Dios que tú vayas. Mira, yo no te estoy diciendo tú ven conmigo. Yo lo único que quiero hacer es un conducto de bendición para tu vida. Yo lo único que quiero hacer en tu vida, gloria al Señor, es una bendición. Y conforme lo que Dios me ha mostrado por su palabra clara que se encuentra, que tú también puedas estudiarla junto conmigo. Y que juntos, como familia en Cristo Jesús, sin ninguna enemistad, podamos llegar y acercarnos cada día más. Y este año, celebrar la Pascua y el Cordero correctamente. ¿Por qué no le dices al Señor con toda humildad que te enseñe, que te muestre? Y si tienes que restringir tus palabras y pedir perdón, pues hazlo. El verdadero hombre de Dios y la verdadera mujer de Dios es aquella que sabe pedir perdón. No es aquel que es orgulloso, que piensa que todo lo sabe y que solamente a él Dios le habla. No, mi amado, no caigas en ese error. Dios le habla a cada hombre de Dios que tiene su corazón humillado y es humilde delante de él. Y Dios le va mostrando las verdades bíblicas, porque tenemos que salir de las mentalidades de la gran Babilonia.
Tenemos que salir de la gran mentalidad de la Babilonia, del error que se encuentra en Apocalipsis. Necesitamos salir de esa religión que lo único que ha hecho es engañarnos. Nunca quiso darnos la palabra de Dios. Nunca quiso permitir que tú y yo tuviéramos una Biblia en nuestros hogares. Hoy el evangelio se ha propagado por todos aquellos hombres de Dios que arriesgaron sus vidas junto con su familia para que nosotros hoy tuviéramos las copias de la palabra de Dios en cada uno de nuestros hogares. Tú no sabes lo que las religiones hicieron. Mataron, asesinaron a tanta gente que quería llevar una Biblia a un hogar, a una casa, para estudiar. Ellos no querían permitirle eso porque querían mantenerlos sin conocimiento. Querían mantenerlos en ignorancia. Y por eso tanta gente hoy sigue viviendo en ignorancia. Porque las religiones más grandes y las que se creen las más poderosas siguen cegando el entendimiento de los hijos de Dios para que no vean la luz. Pero en el nombre de Jesucristo yo ruego a Dios hoy con todo mi corazón que use esta enseñanza, que use este video y a tantos hombres de Dios en todo el mundo que lo siga usando para seguir trayendo a sus hijos a Dios, para seguir trayendo a sus hijos a Cristo, para que tú verdaderamente seas un hijo de Dios, pero ya sin mentiras, sin religión en tu corazón, y que comiences a creer solamente a la palabra de Dios. Abandona las mentiras. Abandona toda esa mentalidad religiosa en la cual naciste. Nacieron tus padres y aún tus abuelos. Y comienza a venir a los pies de Cristo, a las verdades bíblicas. Y humillémonos todos juntos delante del Señor. Humillémonos juntos para venir completamente a celebrar la verdadera Pascua y a comer el verdadero cordero. Jesucristo, toca los corazones de tu iglesia. Espíritu Santo, tú que fuiste enviado para dar y enseñar y hacer comprender a cada uno de tus hijos de lo que está escrito, que hoy tus hijos y tus hijas en todas las partes del mundo donde se está escuchando, viendo o se vaya a escuchar este video, que tú les abras los ojos a ellos, les abras su corazón y ellos comiencen a tener hambre y sed de aprender, y después de aprender, de obedecer a tu palabra bendita de Dios. En el nombre de Jesucristo te lo pido, en el nombre del Cordero verdadero, aquel que solamente es santo, aquel que solamente es inmaculado, aquel que solamente es digno, aquel que solamente es puro, Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Cordero inmolado. Te pido, Señor, que sigas enviando esa hambre y esa sed de seguir aprendiendo y sigas usando este conducto de bendición, que sigas usando mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mi esposa, la vida de mi familia, para seguir siendo una bendición a todas las personas que tú nos mandes, a todas las personas que tú le pongas en su corazón contactarnos, a todas las personas que tú le pongas en su corazón seguir aprendiendo junto con nosotros. Yo sé que la verdad muchas veces duele, yo sé que la verdad muchas veces es cruda, pero Señor, tú los amas de tal manera que tú les vas a dar la fuerza para recibir la verdad y hacerlos libres. Yo te lo pido todo, mi Señor, en el nombre poderoso, majestuoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mi muy amado, yo espero en Dios que tú hayas disfrutado completamente esto. Mira que yo lo he disfrutado. Quiero decirte y serte bien honesto. Yo pasé aproximadamente más de 8 horas envuelto en este tema. Y habían tantas cosas que yo quería decirte. Pero como siempre lo digo, mi hermano, hay demasiado que aprender.
Te pido en el nombre de Jesucristo que veas nuestros videos por lo menos 2 o 3 veces, y nunca juzgues nada hasta que hayas terminado completamente con todas las lecciones y hayas agarrado la Biblia y hayas visto cada versículo bíblico y hayas entendido que cada verso bíblico tiene un entendimiento, que cada texto tiene un contexto bíblico para que tú puedas entenderlo correctamente. Tú no puedes agarrar solamente un verso e interpretarlo sin haber entendido completamente todo el contexto que se encuentra en todo el capítulo. Y muchas veces no solamente el capítulo se necesitan otros libros y otros capítulos también para entender. Para mí es un placer todo el tiempo presentarme delante de Dios y delante de ti y tratarte de enseñar lo que Dios a mí me ha enseñado, y a Él sea la gloria, porque yo sé que nada bueno puede salir de mí si no viene de parte de Él. Todo lo que yo sé, todo lo que yo he aprendido, yo sé y estoy seguro que solamente Dios pudo habérmelo enseñado, porque nosotros como hombres no somos lo suficientemente sabios. Aún nuestra propia inteligencia es equivocada. ¿Y quién pudiera atribuir sabiduría a sí mismo si no es dada por Dios? Así que bájate del caballo y dale la gloria a Dios y dile que solamente Él es el digno y solamente Él es el sabio, y tú te equivocas y tú te has equivocado, pero humanamente hablando a ti no te gusta decir eso. Humanamente hablando eres demasiado orgulloso para aceptarlo, pero ¿sabes qué? Los hijos de Dios que sí queremos hacer la voluntad del Padre, lo aceptamos. Yo siempre lo he hecho. Cuando yo me equivoco, digo, me equivoqué y quiero arreglar ese problema. Así que ¿por qué juntos no avanzamos hacia las verdades de Dios y aceptamos que humanamente nos hemos equivocado y que tu casa va a ser enriquecida solamente por la verdad? Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Espero que un día nos puedas contactar, nos puedas mandar un texto por WhatsApp. Nuestros números, tanto el de mi esposa como el mío, siempre están al final de nuestros videos. Así que si tú quieres enviarnos un mensaje de bendición, si tú quieres oración y quieres que oremos por ti, mándanos un mensaje, danos tu nombre. Dinos a qué horas podemos contactarte para llamarte y orar por ti. El propósito de Dios es que cada hijo sea una bendición para sus hijos. Así que si tú no estás bendiciendo, ¿qué estás haciendo? Hay que bendecir. Y hay que bendecir primeramente a los de su propia casa y después salir hacia afuera a bendecir a los demás. Mis muy amados, que Cristo Jesús te bendiga de una manera muy especial. Sonríe todo el tiempo porque Jesús te ama. Y deja que Dios te use. Comparte los videos, mándaselos a tus amigos, a tus contactos y dile, mira, Dios tiene algo hermoso para ti. Recibe en el nombre de Jesucristo.